Amén. En Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y el 25, vamos al 25, vuelve Dios a hablar con Moisés, diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová. ¿Qué cosa? El diezmo de los 10. Entonces, de 10, 1. ¿Así? ¿Verdad? Sí. El diezmo de los diezmos. Es decir, que no, porque ellos estaban ministrando, no debían también dar. Porque el principio de Dios es más bienaventurado dar que recibir, ¿o no? Amén. Jesucristo dijo: más bienaventurado, más dichoso, más feliz es dar que recibir. Y a nosotros, el mundo, es todo lo contrario. Dame, 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 ¿no? Siempre yo recibir, recibir. Y devolver, bueno, si puedo en algún momento, si me sobra. No, no, no. Dar para recibir. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Y ustedes van a seguir leyendo en casa y dice el 31: y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra, ¿qué? Remuneración. ¿Qué es remuneración? Vuestra paga. Es vuestra paga. Es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Vamos a leer solamente un poco del 19. Vamos a mirar cómo nuevamente Dios le vuelve a hablar a Moisés y a Aarón en Números 19. 1 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y en el versículo 9 dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Es decir, que tenía que quemar el animal entero, aún dice hasta con el estiércol, tenía que quemar todo el animal fuera. Pero el que hacía eso estaba inmundo. Entonces otra persona limpia, que no hubiera pasado por el fuego de esa quemazón, tenía que venir, recoger las cenizas y echarlas en el agua para que esa fuese el agua de la purificación. Y entonces el autor de Hebreos toma esto y nos lo recuerda en un discurso. En Hebreos 9:13 vamos a ver cómo Dios, como el Espíritu Santo hoy dice: si aquello fue importante, que lo fue, porque fue para muchos, durante mucho tiempo, fue muy importante,
porque Dios lo había estipulado así, a perpetuidad, es decir, hasta que Dios mismo señaló el tiempo de que ese sacrificio iba a cesar, iba a cambiar. Y Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el 14 dice, hace una pregunta retórica, es una pregunta que tiene respuesta en sí misma. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Bendito y alabado sea el Señor, qué privilegio tenemos de vivir un nuevo pacto, ¿sí? De vivir en la etapa, siempre lo digo, en que no tenemos que hacer aquellos sacrificios y presentar aquellas ofrendas, ¿verdad? Y seguir aquellos ritos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Qué maravilloso es el Señor. Tenemos la sangre de Jesucristo, que es muchísimo más limpia y más perfecta, que nos limpia a nosotros de nuestros pecados y nos presenta acepto delante del amado, delante del Padre, delante de Dios. Porque si Dios tuviera que mirar a Mirta, seguro que no entraba. Pero Dios mira a Cristo que vive en mí. Amén. Amén. Y entonces, por Él yo puedo presentarme limpia y libre delante del Dios Santo, del Dios Eterno. Amén. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Dejaremos de penar, dejaremos de tener aflicciones, ¿verdad? Todo será perfecto, porque donde habita Dios todo es perfecto, ¿o no? Amén. El reino de Dios es perfecto. Y mientras estamos en esta tierra, pues tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir animándonos los unos a los otros. Hermano, hermana, Dios te ama. Cristo te quiere bendecir. Cristo tiene pensamientos de bien para ti. Aliéntate, cobra fuerzas, cobra ánimo, porque Dios te ama. Y te ama con un amor inalterable. Gracias. Con amor profundo, con amor eterno. Amén. El Señor nos ama. Seguimos mirando cómo habla Dios. ¿Sigue Dios hablando hoy? ¿Verdad que sí? ¿El que hizo la boca no hablará? Claro, si el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, pues Dios tiene boca, y cuando da su palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Dice, estuvimos mirando cuando Dios habló a Moisés diciendo que tomaran una vara, ¿verdad? Cada uno en Números, capítulo 17. Y dice que le dijo Dios a Moisés, que estamos viendo que este libro particularmente Dios habla con Moisés o con Aarón, ¿verdad?
Moisés le tenía que transmitir al pueblo de Israel las instrucciones, las órdenes, los decretos, los estatutos, los mandamientos que Dios le daba para el pueblo, ¿sí? Porque estaba conformando un pueblo, una nación. Nosotros tenemos que orar por Israel. ¿Para qué? Por la paz de Israel, para que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados, dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir orando por Israel, porque sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Dice que le dijo que tomaran una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo, dice Dios mismo, me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Con qué estaba luchando ahí Dios mismo? Hemos mirado en este hermoso relato, bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo les reveló a los santos varones de Dios que han escrito y que se puede seguir transmitiendo la palabra de Dios y llega hasta nuestros días. ¿Amén? Y dice que Dios hizo algo, quiso hacer una señal para marcar la diferencia del siervo que él había escogido. ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Verdad que no? No. Pero pone Dios ministerios, regala dones, pone ministerios, como Él quiere, da conforme a la medida de fe de cada uno y el propósito que Dios tiene con cada uno. Y Dios había llamado a Moisés a dirigir al pueblo y a Aarón a ministrar como sacerdote sobre el pueblo. Pero la gente no era feliz, murmuraban. Y estaban siempre murmurando. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta diferencia? ¿Y por qué ellos se creen mejores? ¿Y por qué? ¿Verdad? Vez tras vez. Dios venía con juicio sobre el tema. Pasaban unos días como que, bueno, ahí tenían un poquito de miedo, pero luego otra vez. Y entonces Dios tenía que estar luchando contra la murmuración. ¿Este día es igual en este tiempo o no? ¿O estamos todos tan conformes y tan maravillosos que nos respetamos y nos amamos los unos a los otros y nos vemos las virtudes? ¿Verdad que sí? Que exaltamos las virtudes que tienen nuestros hermanos y nuestras hermanas. Aleluya. Dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y así haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente, es decir, ¿cuánto tiempo pasó? Una noche. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado
renuevos y producido almendras. Un año. ¿Es un milagro o no? Es la evidencia más evidente, valga la redundancia, de un milagro. Una vara, un palito sacado de un árbol con un nombre que durante una noche reverdezca, florezca y hasta dé fruto. Yo creo que es un milagro tremendo. Dice, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, claro, porque tenían el nombre, ¿verdad? Que Dios le había mandado identificar cada uno su vara, porque si no, ¿cómo sabían de quién era la vara? Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿A cuáles hijos? Rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Dios no quiere la muerte de los impíos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y arrepentirse no es decir, sí, me duele en este momento y de dar la vuelta y volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es solamente el remordimiento pasajero. El arrepentimiento es volverse de dirección, cambiar totalmente de dirección y dejar de hacer lo desagradable, lo que no agrada a Dios, lo que es pecado, lo que es indecente, lo que es inmoral. Dice, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Allí recién reaccionaron y se vieron en el conflicto en que estaban, ¿verdad? En la situación en que estaban delante de Dios. Entonces preguntaron, ahora acá vamos a ser exterminados todos. Y nuevamente en el capítulo 18, Dios le vuelve a hablar. Dios le habla ahora, ¿a quién? A Aarón. Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Es decir, Dios lo escogió para que ministrara entre el pueblo y Dios. ¿Es así? Eso quiere decir un sacerdote. Un sacerdote es un ministro, una persona que se pone entre Dios santo y el pecador e intercede a favor del pecador delante de Dios. Entonces dice que el pecado iba a caer sobre ese que se había puesto al medio, ¿verdad? Y dice, y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Y seguimos el 8, vamos al 8, dijo nuevamente Dios,
volvió a hablar, dice, la versión Reina Valera, dijo más Jehová a Aarón. Es decir, continuó hablando Dios, le dice, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. ¿Qué tenía? ¿Para qué había sido apartado Aarón? Para recibir unción. ¿Y qué es unción? ¿Qué es la unción? Es el poder del Espíritu Santo para poder interceder ante otros. ¿Sí? La unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Es decir, antes de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que se ofreció en sacrificio por ti y por mí, había que ofrecer sacrificios de animales, ¿verdad? ¿Eso es lo que leemos o no? ¿Es lo que entendemos? Había que ofrecer. ¿Y quién tenía que limpiarse y presentarse santo delante de Dios para ofrecer esas ofrendas? Eran los sacerdotes. En este caso, Aarón y su descendencia. Dice, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti, esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerás de ellas. Es decir, Dios siempre se guarda una parte. Y Dios eligió esta tribu, la tribu de Leví, para que ministrara delante de Dios y delante de sus hermanos. Y sus hermanos tenían que traer ofrenda y sacaban una parte para ellos, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios, que no descuida ningún detalle, ¿verdad? Sabe que necesitamos que necesitamos sustentarnos. Y dice, ¿cuáles podían ser las ofrendas? El 12, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová. Para ti, le dice Dios a Aarón, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa, comerás de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo consagrado en Israel, todo lo apartado, todo lo que veía la gente que era lo mejor, ¿no? Las primicias, ¿qué es? Lo primero. Dice, seguirán leyendo ustedes en casa, nosotros vamos al 19, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti
y para tu descendencia contigo. Bendito sea el Señor, que siempre se habla en término general y dice los hombres, ¿verdad? O los hijos, o los santos, y parece que es solamente el masculino, ¿verdad? Pareciera, ¿no? ¿O no? ¿O hay un sector de la humanidad que se ha tomado parte de la Biblia para decir que la bendición solo es masculina? ¿Verdad que es así? Pero acá Dios se encarga de precisar hijos e hijas. Bendito y alabado sea el Señor, ¿verdad? Que no ha descuidado ningún detalle. El Señor no nos descuida, ¿eh? Somos sus hijas también. Y el 20 dice nuevamente que Dios le habló a Aarón. Le dijo: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es decir, sí que tenían un beneficio, pero también tenían una consecuencia, una responsabilidad que seguir, ¿verdad? Ellos no iban a tener porción de tierra ni casa. Ellos iban a tener que estar donde se estableciera el templo o donde se estableciera el lugar para alabar al Señor. Y ahí van a tener que estar ministrando, ¿verdad? Y de ahí van a tener que sacar el sustento de las ofrendas que se trajeran al Señor. Porque dice, tienes que entender que tú, le dijo a Aarón, vas a depender entera y totalmente de mí. Yo soy tu heredad, yo soy tu porción, ¿verdad? Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Es la décima parte